Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver el último tema acerca de la evolución. Así que bueno, vamos a venir acá. Bien, entonces, hasta acá lo que habíamos dicho es que la evolución era el cambio a través del tiempo. Siempre para que ocurra un cambio, ese se tiene que dar a partir de un ancestro común, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener una relación de parentesco y a partir de ese pariente lejano, a medida que va pasando el tiempo y que en el ambiente hay cambios, ¿sí? Los organismos cambian. Acuérdense que siempre el disparador del cambio es el cambio en el ambiente, porque si no hay ningún cambio en el ambiente, los seres vivos de por sí no necesitarían cambiar y se quedarían como están. Entonces siempre a partir de un cambio en el ambiente sale el disparador que inicia el cambio en los organismos. ¿Está bien? ¿Cómo se puede estudiar la evolución? En seres vivos que tienen una relación entre sí de parentesco. Lo vuelvo a repetir para que quede claro. Y esa relación se da a partir de un ancestro común, ¿sí? Por ejemplo, un ancestro común nuestro, lejano, por ejemplo, podría ser un tatarabuelo, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ese tatarabuelo se puede estudiar los cambios que nosotros vamos teniendo en nuestro árbol genealógico. En los seres vivos ocurre lo mismo, ¿sí? Va sucediendo de la misma manera, lo que pasa es que a veces es más difícil encontrar ese ancestro común. Y hasta ahora habíamos visto que los que planteaban una teoría que explicaba cómo ocurría ese cambio habían sido, el primero fue Lamarck, ¿sí? Y el segundo fue Darwin y Wallace, ¿sí? Acuérdense que Lamarck ese cambio lo estudiaba de manera individual, ¿no? Porque como para Lamarck todos los individuos eran idénticos, él observaba una población y no veía diferencias en esa población, él los veía todos iguales. Entonces él se planteaba, bueno, si cambia uno solo, cambian todos. Y lo que Lamarck pensaba es que los seres vivos tenían que ser perfectos con el ambiente. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando ocurría un cambio en el ambiente, fíjense, ojo al piojo, como yo les digo, el disparador del cambio es el cambio en el ambiente, para todos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces Lamarck decía, si ocurre un cambio en el ambiente y las especies no se pueden adaptar a ese cambio, tuki, por impulso vital, si generan una característica que es adquirida. ¿Por qué es adquirida? Porque no la tienen desde el nacimiento y se la pasan directamente a la descendencia, ¿sí? Eso es lo que planteaba Lamarck, o sea, él plantea la evolución a nivel individual, él piensa que lo que se transmite a la descendencia son los caracteres adquiridos, y él piensa que la evolución se da por impulso vital. ¿Está bien? Hasta que aparece Darwin, que Darwin plantea algo bastante diferente, ¿sí?, a lo que decía Lamarck. Yo les hablo de Darwin, pero en realidad acuérdense que son los dos, son Darwin y Wallace, que Wallace pobre es como una especie de relegado en su teoría. Nosotros escuchamos nombrar muchísimo más a Darwin, porque bueno, Wallace tenía todo esto que yo les comentaba, que bueno, era socialista, era pobre, tenía prácticas medio esotéricas y bueno, y Darwin era como una estrella, cerraba por todos lados, ¿sí? Tenía una familia adinerada, científica, ¿sí? Entonces, bueno, conocemos la teoría de la evolución de Darwin, pero ambos proponen lo mismo, sin saber que el otro estaba proponiendo lo mismo. Pero acuérdense que ahí no había celular, no había internet, no había nada. Y entonces, ¿qué dicen Darwin y Wallace? Ellos plantean, bueno, los individuos de una población ya no se dan cuenta que no son iguales. Darwin lo ve con los pinzones de Galápagos. Él observa que los picos eran distintos, ¿sí?, dentro de la misma especie, y que, bueno, esa diferencia se daba básicamente porque comían diferentes cosas, ¿sí? Entonces, bueno, ellos dicen, los individuos de una población son diferentes entre sí. Entonces, cuando ocurre algún cambio en el ambiente, alguno como que está más copado, se adapta mejor a ese cambio, y otro como que ese cambio en realidad lo perjudica. Ojo al piojo, esto es al azar. Puede ser que en un momento uno se beneficie, pero después de un tiempo ese mismo que se benefició se perjudique. Lo vimos con las mariposas, ¿sí? No es que siempre el que se beneficia es el más fuerte, el más copado, no.
es al azar quien se beneficia y quien se perjudica. Entonces, el que se beneficia tiene más chances de reproducirse. Y entonces esa característica que Darwin se daba cuenta que era innata, es decir, la tenían desde el nacimiento esa diferencia, la pasan a la descendencia. Entonces fíjense qué diferencias va teniendo la teoría de Darwin y Wallace con respecto a la de Lamarck. Ya estudian la evolución a nivel poblacional, no a nivel individual. ¿Sí? Se dan cuenta que lo que pasa a la descendencia son los caracteres innatos, no los adquiridos. ¿Y cómo plantean a la evolución? Por selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que el ambiente selecciona de manera azarosa, ¿sí? Azarosa es que no tiene una acción predeterminada, puede elegir a uno como podría ser otro, ¿no es cierto? Bueno, elige de manera azarosa a un individuo, ¿sí? Y ese individuo pasa estas características a la descendencia. Pero bueno, la teoría de Darwin, cuando él la plantea, nada, como que viene medio a revolucionar todo, porque en el momento en que Darwin plantea su teoría, todavía había una creencia muy creacionista, medio que queda igual, pero una creencia muy creacionista en el ambiente científico, ¿sí? Y bueno, y entonces estaban muy impuestas las teorías religiosas, y bueno, lo que vienen a decir ellos como que se toma como que fueran ateos, y en ese momento era muy castigado el que no pensaba en esa misma línea religiosa. Y entonces nada, se dedicaron básicamente los fijistas y creacionistas a atacar los puntos débiles de la teoría de Darwin y Wallace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que decían es que si los seres vivos van cambiando a partir de un ancestro común, tendríamos que encontrar toda la secuencia, desde el antecesor hasta el actual, ¿sí? Y además, otra cosa que le encontraban ahí débil es, ¿y por qué son diferentes? A ver, explícame por qué son diferentes, decían. Y bueno, y Darwin y Wallace se mueren sin poder explicar por qué son diferentes, porque no tenían una base para, para decirlo. Y miren qué loco que contemporáneamente a ellos, es decir, contemporáneamente, que en el mismo momento, había un señor que se llama Mendel, que también es un regroso, es como el padre de la genética, que era un monje, y bueno, estaba encerrado en un monasterio, ¿sí? O sea, no salía mucho, y empezó a experimentar con unas plantas de arveja, ¿sí? En los libros dice guisante, pero es la palabra neutra para decir arveja. Entonces, Mendel, ¿qué hacía? Agarraba y, bueno, la arveja es una planta que tiene flor, ¿cierto? Y las plantas se reproducen sexualmente mediante las flores. Entonces cambiaba el polen de una planta que veía que la flor era amarilla, con la de la otra, sí, que veía que era verde, y una que tenía la semilla lisa y otra rugosa. Iba haciendo variaciones y veía que se iban dando un montón de diferencias. ¿Y qué descubre Mendel? Descubre que los individuos tienen una información desde su nacimiento empaquetada en genes. ¡Ah! Era una revolución para la época. No la dijo en genes en sí, pero medio como que sí. Y plantea unas leyes que no importa, lo van a ver después. Pero descubre por qué son diferentes los seres vivos, porque descubre el concepto del ADN, sin saberlo. Pero no se lo puede comunicar ni a Wallace, ni a Darwin, ni a nadie. De hecho, él lo anotaba todo como en unos cuadernos, y los cuadernos quedan ahí en el monasterio, que lo descubren muchísimos años después de muerto Mendel. O sea que fíjense la importancia de ahora de las comunicaciones. Además, Mendel tampoco hacía público su conocimiento, porque él estaba más ligado al mundo de la religión, entonces, bueno, estaba encerrado ahí y no publicaba sus conocimientos. Pero si Darwin hubiera sabido esto, ¡ay, mirá! Hubiera podido explicar por qué eran diferentes. Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad se conjuga, es decir, se mezclan las ideas de Darwin y Wallace con las ideas de Mendel, ¿sí? Y esa es la teoría neo-darwiniana, o sea, nueva teoría de Darwin, o la teoría sintética evolutiva, o la nueva teoría de la evolución. O sea, todas estas cosas que les fui diciendo. Acá les puse en esta filmina, decía yo de grande, pero bueno, en esta placa,
las objeciones que tenía la teoría de Darwin, que yo ya se las expliqué, pero bueno, onda que les quede más claro. Darwin no podía decir por qué eran distintos porque no sabe nada de ADN, no lo sabe, se muere sin saberlo, ¿sí? Después Darwin decía que los fósiles, digamos, era como una evidencia evolutiva estrella, pero ¿qué pasaba? No había, hasta el actual, un organismo intermedio. ¿Por qué? Porque los fósiles, como nosotros ya vimos, se van generando incompleto, porque no se fosilizan todos los individuos, porque la fosilización depende de las condiciones del medio ambiente, del ser vivo, de un montón de situaciones. Entonces, bueno, no se fosilizan todos, se fosilizan algunos. Por eso es que es incompleto el registro fósil. Y bueno, y después que, digamos, nunca se iba a perder la variabilidad porque el ambiente va cambiando, entonces un día selecciona uno, otro día selecciona otro, digamos, no es que siempre es el mismo cambio en el ambiente, entonces eso tampoco lo podía explicar muy bien la teoría de Darwin. Y entonces, ¿cómo se origina la variabilidad en la población? Y ahí se conjuga la idea de Darwin y la idea de Mendel. Y sale el concepto del ADN. Toda la información innata que los seres vivos poseen está en una molécula así, fíjense, doble hélice, que se llama ADN. Ojo al piojo, no es que el ADN en sí los descubre Mendel. Después, en la década del 70, lo descubre unos científicos. En realidad lo descubre primero una mujer, pero bueno, medio que le roban un toque la idea, y medio como que si nosotros decimos quién descubre el ADN, nombramos a dos señores que se llaman Watson y Crick, pero bueno, en realidad lo descubren Rosalind Franklin con Watson y Crick, pero Mendel ya se da cuenta que eso está enfrascado en una molécula. No sabe, no le da el nombre, pero bueno, ya lo descubre, digamos. Y entonces ahí la nueva teoría darwiniana explica las diferencias entre los seres vivos. Dice, los seres vivos son diferentes porque tienen diferencias en su ADN. Y esa diferencia en su ADN se debe a la reproducción sexual. ¿Sí? Miren qué importante que es la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque en la reproducción sexual se combina parte de la información que viene del padre con parte de la información que viene de la madre y se forma un nuevo ser vivo. ¿Está bien? Diferente a los anteriores. Y cada ser vivo nuevo que se forma va a tener información distinta. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿qué dice la teoría neodarwiniana o la teoría sintética evolutiva o la nueva teoría de la evolución? Dice lo mismo que la teoría de Darwin, pero incorpora el concepto de ADN, es decir, yo se las digo así, todos los individuos son distintos entre sí, eso decía Darwin. Y la teoría neodarwiniana agrega, esas diferencias entre los seres vivos se dan porque tienen diferencias en su ADN. ¿Bien? Esa diferencia en su ADN viene de la reproducción sexual. Entonces, cuando hay un cambio en el ambiente, algunos individuos se ven beneficiados, otros individuos se ven perjudicados. Los individuos que se ven beneficiados tienen más chances de reproducirse sexualmente y pasan a la descendencia, por la reproducción sexual, estas características en su ADN. ¿Está bien? Bien. Después es todo igual a Darwin. La evolución la estudia a nivel poblacional, los individuos entre sí son diferentes, ya los dijimos porque tienen diferencias en su ADN, y el mecanismo de evolución es por selección natural también, igual que la darwiniana. Solo le agrega el concepto de ADN, que Darwin no lo sabía. Ahora sí, es irrefutable la teoría, y por más que venga un creacionista, no tiene ninguna base científica para decir que esto no es válido. ¿Está bien? Bien, yo les quiero decir algo que no los quiero marear, pero que lo piensen, después los vamos a ver más a fin de año, que los seres vivos en sí, las plantas, los animales, los hongos, voy a dejar ahí así, se van viendo, las plantas, los animales, los hongos, todos los seres vivos, siempre en algún momento de su vida prefieren reproducirse sexualmente. Y esto es por un motivo obvio.
¿Por qué? Porque aunque la reproducción sexual sea más costosa energéticamente, requiera de 2 individuos, ¿sí? Deje menos cría en caso de los animales o deje menos descendencia, la reproducción sexual favorece la variación, ¿sí? Y entonces cuando hay variación, las especies tienen más chances de sobrevivir un cambio en el ambiente. Ustedes imagínense, yo tengo, supónganse, una población de conejos que se reproduce asexualmente y otra sexual. No existe el que se reproduzca sexual, pero yo para hacerle un ejemplo gráfico. Entonces tenemos un conejo, se reproducen todos de manera sexual, todos idénticos entre sí, población A. Y tenemos otra población de conejos que se reproduce sexualmente. Entonces, como se reproduce sexualmente, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes información que van a venir de su madre y de su padre, y se van a mezclar, y van a dar seres vivos únicos. Entonces, todos estos conejos, los que son idénticos, todos comen, supónganse, tréboles de 4 hojas, qué sé yo, por decirles. En cambio, los otros, los que son diferentes, unos comen trébol, otros comen, no sé, diente de león, otros comen, qué sé yo, la grama esta, la de la brasilera, otros comen otro tipo de pasto. Entonces, ocurre un cambio en el ambiente, qué sé yo, en el suelo cambia algo, que se extinguen los tréboles de 4 hojas. ¿Qué pasa? Les poblaciona, que eran todos idénticos, ¿sí? Y todos comían trébol, chau, no la cuentan más, se mueren todos. En cambio, la población ve que son diferentes, bueno, sí, los que comían trébol se mueren, pero quedan todos los otros, los que comen la grama, los que comen el diente de león, los que comen el otro tipo de pasto, etc. Entonces, fíjense que la variación, ¿sí?, es el motor fundamental de la evolución. Entonces, por eso los seres vivos eligen la mayoría de las veces reproducirse sexualmente, ¿sí? Aunque sea más costoso, aunque el macho tenga que cantar, bailar, desplegar plumas, tener un montón de comportamientos que le implican energía y se pongan muchísimo menos huevos, o que se tenga menos descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. La reproducción sexual aporta variación y ese es el motor de la evolución. ¿Está bien? Bien. Ahora yo acá les comparé la teoría de Lamarck y la teoría evolutiva actual o el neodarwinismo. Acuérdense, Lamarck parte de que los individuos entre sí son iguales. La neodarwiniana, o la darwiniana es lo mismo, ya se da cuenta que los individuos son diferentes. El motor de evolución para Lamarck es el cambio en el ambiente y a partir del cambio, impulso vital, ¿sí?, para que los individuos sean perfectos con el ambiente. En cambio, para la neodarwiniana, y la darwiniana también, hay un cambio en el ambiente y se da la evolución por selección natural, es decir, algunos sobreviven y otros no. ¿Está bien? Acuérdense que Lamarck dice que esto va a seguir la evolución hasta ser perfectos con el ambiente. Ya la darwiniana y la darwiniana no, se da cuenta que no son perfectos con el ambiente, es azarosa, ¿sí? Algunos se ve beneficiado, pero puede ser que dentro de un tiempo ese que está beneficiado se vea perjudicado. Lo que se hereda, según Lamarck, son los caracteres adquiridos. Onda, si yo me hago un tatuaje, mis hijos salen con tatuaje. Si yo me tiño el pelo, mis hijos salen con el pelo teñido. ¿Está bien? Si yo desarrollo masa muscular, mis hijos nacen con masa muscular. Se sabe que no, ¿no es cierto? Y la neodarwiniana y la darwiniana, lo que se transmite a la descendencia es el carácter innato. ¿Está bien? Acuérdense que Lamarck lo estudia a nivel individual, porque como son todos iguales, con que cambie uno, cambian todos, y en cambio la neodarwiniana y la darwiniana es a nivel poblacional. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a ver cómo explicaría. Le voy a hacer uno, por lo menos el de la jirafa, cómo lo explicarían los tres. ¿Sí? ¿Qué diría Lamarck? Lamarck dice, todos los individuos de una población son idénticos, todos cuello corto. ¿Está bien? Entonces, hay un cambio en el ambiente, se extinguen las hojas más bajas. Entonces, las jirafas, para ser perfectas con el ambiente, al usar más el cuello, tuki, por impulso vital, lo alargan. Este carácter es adquirido, porque estaban con cuello corto y de repente cuello largo. Y así como está ese carácter adquirido, lo pasan a la descendencia. ¿Qué dice Darwin? Tenemos una población de jirafas, que son todas distintas entre sí. Unas tienen cuello corto, otras tienen cuello largo. Las que se extinguen las hojas más bajas. Las de cuello corto se ven perjudicadas porque no llegan, y las de cuello largo se ven beneficiadas. Las de cuello corto no pueden comer, no se pueden reproducir.
Las de cuello largo sí, pueden comer, tienen energía para poder reproducirse. Y le pasan esta característica innata a la descendencia. La neodarwiniana, escuchen, ojo, todos los individuos de una población son diferentes entre sí, porque tienen diferencias en su ADN, ¿bien? Entonces, cambio en el ambiente, siempre el cambio es el mismo, se extinguen las hojas más bajas. Entonces, ¿qué pasa? Las de cuello corto se ven perjudicadas, las de cuello largo se ven beneficiadas. Las que están beneficiadas, como comen, tienen energía y se pueden reproducir sexualmente, siempre sexualmente. Y esa característica innata la pasan a la descendencia. ¿Sí? Básicamente es eso. Y esta es la pobre garza, y esas cosas son como lo explicarían por las 3 teorías, que se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan en el trabajo práctico. Solo le voy a explicar la neodarwiniana. Entonces diría, todas las garzas son diferentes entre sí. Algunas tienen patas cortas y otras tienen patas largas. Esa diferencia que tienen las garzas está dada porque tienen diferencias en su ADN. Hay un cambio en el ambiente, el cual se inunda. Y entonces las de patas cortas o se ahogan o no pueden mirar hacia abajo para encontrar los peces y comerlos. En cambio, las de pata larga zafan porque no se ahogan y además pueden ver hacia abajo y poder cazar a los peces. Esas garzas de patas largas, entonces, ¿qué hacen? Tienen más chances de reproducirse porque al poder comer y además al seguir vivas, ¿no? Porque no se ahogaron, y al reproducirse sexualmente le pasan esta característica, que está en su ADN, tanto de ella como del paterno, a la descendencia. Y colorín colorado, terminó. ¿Sí? Esto sería todo lo de evolución. Bueno, espero que hayan mirado el video hasta el final, no haberlos aburrido, y que más o menos les quede cerrado el tema de evolución. Cualquier duda, me lo preguntan, y les pido por fin que para hacer los trabajitos utilicen la información del video. ¿Por qué? Porque en el libro está súper complicado y está medio difícil de entender, y entonces, bueno, a veces ponen algo que no se entiende y no es la idea. Les mando un beso enorme y los extraño. Adiós.